Bueno, hola a todos y todas, ¿qué tal? Como os habíamos anunciado, teníamos el resto de la clase de hoy, que llevamos desde las 8:30 de la mañana, pero en la segunda mitad hoy tenemos algo un poco más especial. Tenemos la suerte de recibir a dos personas que os van a dar muchas ideas y se va a generar aquí un intercambio de ideas muy interesante que os va a servir, sobre todo para el tema del taller. Tenemos a Fernando Caballero, que es arquitecto, como vais a ser vosotros y vosotras. Después se especializó en urbanismo y además es una persona que ha adquirido un nombre, la conocemos, ¿verdad? A partir de ideas de gran interés recogidas en su libro Madrid DF, quizás os suene. Y a mi izquierda, a vuestra derecha, tenemos a Antonio Giraldo, que es geógrafo, después especializado en urbanismo en esta misma escuela. No sé si sabéis que tenemos un máster de planeamiento urbano y territorial en el que os podéis especializar cuando acabéis arquitectura. Os lo recomendamos. Y actualmente Antonio es concejal socialista, es responsable de temas de urbanismo en el Ayuntamiento de Madrid. Está ahí al pie del cañón viendo la letra pequeña, ¿no? Que luego os pedimos que conozcáis técnicamente y demás. Y ambos, además, contribuyen a generar debate público, ¿no? Y se podría decir que son líderes de opinión en redes sociales, en concreto en la anteriormente conocida como Twitter, ¿no? Pues tienen perfiles muy activos, tienen muchos seguidores, lo cual permite que generen debates de verdad interesantes, aunque se os cuelen algunos trolls de vez en cuando, ¿no? Pero son perfiles que merece la pena seguir. Y les hemos traído aquí a los dos porque ambos han alimentado el debate sobre cómo deberíamos aproximarnos a justo el ámbito de ciudad que os hemos puesto como enunciado del taller, que es el tramo de la M30 o calle 30, conocido tradicionalmente como Avenida La Paz. Sabéis ya que la M30 nos podemos aproximar a ella dividiéndola en 3 tramos. El tramo que coincidía con el río, que ha sido intervenido, como sabéis, ¿no? Madrid-Río. La zona de Avenida La Ilustración, por donde, a la altura del barrio del Pilar, conocéis la Vaguada perfectamente, ¿no? Es un tramo que los vecinos, mediante protestas vecinales muy importantes, consiguieron que no fuera una barrera tan importante como lo fue en el resto, ¿vale? Si conocéis esa zona, es interesante que, si no la conocéis, también vayáis. Cómo se consiguió que fuera una avenida mucho más permeable, ¿no? Que no fuera una barrera entre los barrios que quedan al norte y al sur. Y en cambio tenemos la tercera, tradicionalmente conocida como Avenida La Paz, que es todo el tramo este, que es en el que estáis trabajando en distintas coordenadas, por decirlo así, ¿no? Y sobre la que han aportado ideas nuestros invitados de hoy. Así que, sin más, voy a darles la palabra. Si os parece, empezamos por Antonio. La primera pregunta sería, ¿qué os hizo atraer la mirada a esta zona de la ciudad? ¿Qué valoración hacéis de ella, ¿no? ¿Qué diagnóstico, cuáles serían los grandes titulares? Y también qué oportunidades tiene para el futuro de la ciudad. Vale, muy bien. Muy buenos días, muchas gracias. A ver, claro, yo creo que hoy en día, tanto en Madrid como en otras muchas grandes capitales del mundo, hay varios debates sobre la transformación urbana, sobre el espacio público abiertos. Seguramente, y aquí con más peso en Madrid, el tema de abordar las infraestructuras y su impacto en el tejido urbano, pues probablemente sea uno de los grandes retos que tenemos a futuro. Aquí en Madrid es un debate que se abre hace ya bastante tiempo, ¿no? Y lo acaba de comentar ahora José con la intervención que se hizo en Madrid-Río.
otras hicieron en el pasado, quizás con menos, con bastante relevancia, ¿no? Por ejemplo, el Pasillo Verde Ferroviario, Arganzuela, que antes había pasado por una vía, bueno, otras. El caso es que este debate pues, sigue más o menos vivo hoy en día. El hecho de que se hizo una intervención tan potente como Madrid-Río, que es muy reconocida en el mundo, que tiene sus luces y sus grandes éxitos, también sus sombras que si queremos podemos comentar luego, pues me hizo pensar en algún momento que qué pasa con todo lo demás. Madrid es una ciudad muy compartimentada por un montón de infraestructuras, que además muchas de ellas son muy usadas por la movilidad diaria de la ciudad. Concretamente, en el caso de las autopistas, en las autopistas urbanas, Madrid, que ha tenido un crecimiento muy rápido en su historia, muchas de ellas han sido embebidas en el tejido urbano. En este caso, la M30 es quizás la más paradigmática, en tanto está completamente dentro del tejido urbano, incluso gran parte de la M40 también lo está ya hoy en día. Pero el caso de la M30 es el más impactante de todos porque es el que más barrera está causando actualmente entre lo que llamamos la almendra central y el resto de la ciudad. Probablemente grande porque envíe más gente en el resto de la ciudad que la almendra central, a pesar de que la almendra central concentra toda la actividad. Más allá de la transformación de Madrid-Río, que luego comentamos, en un momento dado, hace ya 5 años, me pregunté, oye, ¿qué pasa con toda esa parte del este de la ciudad? Ya hemos resuelto la gran barrera que había entre Arganzuela, Carabanchel, Usera, hemos recuperado esa mirada hacia el río, ¿qué pasa con todo eso otro, no? Realmente es un debate que ahora mismo yo creo que está, o lo veía yo entonces, bastante estancado. No se estaban proponiendo soluciones reales en este momento. Y realmente hoy en día las mayores brechas urbanas, tanto físicas, socioeconómicas, están precisamente en este tramo, ¿no? El que va desde el nudo sur hasta el nudo norte por toda esa parte, como han comentado José. Entonces, yo me planteé algo, dije, oye, hay algunas ciudades en el mundo que están practicando experiencias de la supresión absoluta de las infraestructuras. Yo creo que podemos abrir aquí como soluciones posibles, ¿no? Uno, podemos apostar por mantenerlas, aunque soterradas, como se hizo en Madrid-Río. Podemos apostar por no hacer nada. Podemos apostar por trabajar la integración y los márgenes, aunque la barrera se mantiene. O podemos apostar por sustituirlas por completo. ¿Podemos llegar a eso? Eso es un poco lo que traté con... Igual voy pasando aquí alguna, ¿verdad? Que así de paso ya lo... para así. Si no te hago así, pasas y ya está. Bueno, pues estos son, he puesto aquí algunos ejemplos de qué se está haciendo en otras partes del mundo y encontramos muchos casos diferentes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos casos en los que hay soterramientos parciales, pero todos tienen la misma intención, la de intentar evitar esas brechas que generan las infraestructuras en su lógico crecimiento de las ciudades. Y tampoco es algo que va a seguir pasando, ¿no? La diferencia es cómo lo afrontamos. En este sentido, como os comentaba, pues como podéis ver, Madrid, a pesar de ser una ciudad con, es verdad que la ciudad tiene ahora mismo 3,5 millones de habitantes, en su área metropolitana vamos a poner en torno a 5 si contamos con todos los municipios del sur, etcétera, pero tiene hasta 4 circunvalaciones, estamos hablando de hacer más, de cerrar la M50, otras ciudades en el mundo más grandes, digamos que a veces la presencia de este tipo de vías es inferior, probablemente también por el desarrollo y por la presencia y características del transporte público, aunque he de decir que Madrid, pese a la compactibilidad del tejido urbano, digamos que tiene bastante ventaja a la hora de abordar otros sistemas de transporte alternativos. Pero bueno, es cierto que esta brecha está, y concretamente la que estábamos hablando es la que señalo ahí, ¿no? Esa franja verde que, si os fijáis, de no existir, la almendra central de la ciudad sería algo más parecido a lo que entendemos como la ciudad actual, contando con que Madrid-Río ya no existe, que lo que realmente tenemos ahora, ¿no? Digamos que ahí es donde está ahora mismo ese punto caliente, no solamente en eso, sino también en contaminación, en ruido, etcétera. De hecho, muchas iniciativas, actuales, están mirando hacia este lugar, ¿no? Esto me interesa bastante porque es muy interesante, sobre todo en el caso en el sur, ahí donde la fotografía de la derecha, que veis la distancia, es el mapa azul, este azul rojo hace referencia a la renta de las familias media. El azul es unas rentas más altas, en rojo son rentas más bajas. La brecha que existe entre Pacífico, Puente de Vallecas, ahí en el sur, es prácticamente en algunos casos incluso del doble.
Esto se debe, pues seguramente, y a pesar de que ahí el tramo de la M30 es probablemente el lugar de los más estrechos, son como unos 130 metros, ¿no? El famoso puente de Vallecas que tanto se habla del descalextre y la demolición. Todo el mundo ve esta brecha, ¿no? Lo que no queda claro es la solución que se le puede aplicar. Claro, en una operación urbanística de este tipo hablamos de una enorme cantidad de suelo público. Aquí seguro que Fernando luego nos comenta muchas cosas interesantes que tenemos que abordar, ¿no? Se abre siempre la ventana de si tiene que abordarlo... Claro. Perdón. Tiene que abordarlo la iniciativa pública, se lo tiene que hacer en colaboración con la privada. El caso es que en este tramo de la M30 en el este, originalmente discurría por ahí un arroyo, que es el arroyo de la Broñigal. Madrid tenía muchos arroyos en el pasado, que muchos fueron canalizados, desviados en el momento del crecimiento. Siempre han sido un problema también, aunque esa foto es bastante reveladora, realmente ese arroyo lo que siempre fue era pues, un vertedero urbano donde había aguas residuales, etc. En el momento en que se empezó a construir la M30 se decidió que eso se canalizaría y se quedaría por debajo y se suprimió completamente del tejido urbano. Pensando en este hecho, yo me planteaba, otras ciudades apuestan por recuperar estos cauces urbanos dentro de la ciudad, otras ciudades apuestan por recuperar esta naturaleza que en muchos casos ya estaba, pero que la fuimos destruyendo en el momento en que las ciudades fueron creciendo. ¿Y por qué no podíamos hacer algo aquí parecido? En este sentido, bueno, esto es una de estas secciones que te pones a jugar con el Street Mix y dices, joder, es un montón de espacio libre, ¿no? ¿Qué hace falta en Madrid? Bueno, pues es verdad que en esos lugares, concretamente en el sur, espacios verdes son ultra necesarios, concretamente en la zona de Puente Vallecas. Probablemente en el norte haya más margen para plantear algo diferente, teniendo en cuenta que es un montón de espacio vacío donde que ahora mismo está ocupado por una autopista que, previsiblemente, yo planteaba suprimir del todo. Otra imagen así, algo un poco recreación de cómo podía ser esa zona de una forma distinta. Esto no es nada diferente a lo que hemos visto en Madrid-Río, pero el concepto es algo distinto. Aquí no planteaba un soterramiento, sino simplemente qué tenemos que hacer para llegar a poder suprimir una autopista. Sé que suena bastante, probablemente radical, pero porque estamos todos muy encorsetados en un modelo muy claro de ciudad que tiene Madrid y que tienen muchas capitales, que es en la dependencia absoluta del automóvil, pese a que el 70% de los desplazamientos no son en automóvil, contando con la movilidad peatonal, ¿no? Aparte, sin embargo, ocupan una gran cantidad de espacio público y generan un montón de externalidades negativas como la que plantea la M30 en el sector este. Realmente no podemos trabajar en un modelo distinto. Seguramente esto tenga que venir con un montón de alternativas en transporte público, con un montón de alternativas. Yo soy de los que piensan que realmente suprimir carriles o carreteras no es tan traumático como la gente piensa. Es más, en la supresión de la reducción de ahora mismo del tráfico en la A5, hay una parte del tráfico que directamente se ha esfumado y se está derivando por otros lugares. Yo creo que se puede avanzar en experiencias de, oye, igual están sobredimensionadas muchas vías para lo que realmente necesitamos. Y concretamente Madrid tiene un sistema de transporte público bastante grande. Quiero decir, estuviéramos hablando de que no existe, y dada la compactibilidad de la ciudad, yo creo que sí que podría ser una forma de avanzar. Ahora os enseño algún ejemplo interesante. Y además, todo en un contexto muy claro. Y esto me alegra porque hay bastantes consensos. Vamos hacia ciudades con zonas de bajas emisiones, en las que decimos que queremos menos coches. Si parece que el camino hacia el futuro es precisamente el reducir la movilidad en el vehículo privado, en el coche, en el automóvil, no parece nada radical el plantear que entonces las vías que dan flujo precisamente a esta movilidad haya que reducirlas o suprimirlas en el futuro. Evidentemente con una programación, con estas medidas que digo alternativas. Estas son las zonas de bajas emisiones en comparación. Cuando empezó ese Madrid Central primigenio, esto es un poco desactualizado, ahora ya realmente todo el municipio de Madrid tiene una normativa, el centro tiene otra, pero por comparativas otras zonas de bajas emisiones en Europa son incluso más grandes y se plantean alternativas similares a esta de aquí. Esta es muy interesante. Esta creo que es en Seúl, si no me equivoco. El nombre del río es una palabra que no puedo pronunciar, pero aquí lo que se hizo fue directamente suprimir la autopista. No se llevó a cabo un soterramiento y precisamente pasaba un pequeño arroyo antaño, porque Seúl es una dinámica bastante compleja, y se optó por la supresión y la recuperación de ese pequeño arroyo.
Se hicieron algunas medidas complementarias para canalizar el tráfico hacia otras vías, pero el caso es que la operación resultó mucho más exitosa de lo que se esperaba. En los dos ámbitos, en el ámbito del espacio recuperado y en el ámbito de que el impacto en el tráfico no fue el que mucha gente pronosticaba, sino que se asimiló bastante bien. Es decir, era evidente que esta vía estaba sobrando, estuvo muchos años sobrando y sin embargo hasta que se decidió hacer algo distinto. Otras experiencias similares en Europa, en Ámsterdam, Alemania, en el que se apuestan, ha habido, pues la primera a la izquierda es bastante reveladora, ¿no? Que hubo un canal, luego una autopista y luego un canal, ¿no? Pues es un poco cómo ha sido el devenir de las ciudades en las últimas décadas, ¿no? Es desde ese automovilismo absoluto de los años 70, 80, hasta quizás ese momento del cambio a partir de los 2000, que empezamos a replantear que igual no es el camino adecuado, y otras experiencias similares, algunas con soterramientos parciales, otras con la supresión completa. También es cierto que ninguna de la magnitud que sería en este caso la M30. Esto es Ámsterdam en los años 60, pues apostó por un modelo de movilidad distinto. Y ahora esas calles son totalmente peatonales y está lleno de gente con bicicletas. Yo entiendo que es distinta la realidad, que no se pueden hacer comparaciones sencillas, pero sí que me vale como para pensar que cuando hay una voluntad de cambiar cosas, oye, pues se puede. Igual se tarda bastante tiempo, ¿no? Probablemente en Madrid esta imagen la seguíamos teniendo a finales de los 90 en muchas calles, hasta que empezábamos a hacer algunas peatonalizaciones que también fueron muy criticadas. Aquí las conoceréis como Calle Preciados, Fuencarral, y sin embargo resulta que luego todo es mucho mejor de lo que siempre se dice, ¿no? Igual me estoy extendiendo, pero ya termina, se hago la presentación. Esto es un poco la famosa paradoja de Braes, que es como el camino contrario, ¿no? Que te dicen, ¿qué atasco tengo? Me hace falta otro carril, haces un carril más y vuelve a estar atascado. Es un poco a veces lo que también pasa en esta ciudad, ¿no? Con el tema de la ampliación del nudo norte, que yo no comparto en exceso, porque al final hacer más carriles lo que hace es atraer más tráfico, es el efecto llamada. Bueno, ahora podremos ir en coche, ¿no? No funciona eso realmente del todo como se plantea. Probablemente de manera temporal sí que te solucione, pero a la larga vuelve a estar atascado, ¿no? Eso es en Düsseldorf, en Alemania, una experiencia similar. Ahí sí que hubo una operación de ingeniería, pero la mirada es la misma, ¿no? En este caso, una ciudad que estaba dando la espalda al río, cómo se integró de nuevo en el tejido urbano, y de hecho son operaciones que tienen muchísimo éxito. Madrid-Río, lo que es la operación de espacio público, no de movilidad, ojo, que eso yo lo diferenciaría. La operación de espacio público es un éxito absoluto, solo hace falta ir cualquier tarde por ahí, se ve. Movilidad, comentaremos después, igual no tanto. Esto es París. En este caso, evidentemente no es la misma magnitud, pero esto es las márgenes del Sena. Antes ahí pasaba una carretera, bueno, de hecho todavía está en muchos tramos. Se decidió cortar el tráfico del todo y desistir y decir que esta carretera ya no existe para el tráfico, es una vía peatonal en algunos casos, otros ha convertido en una playa urbana. El caso es que era un lugar por donde pasaban muchos coches y ahora es un lugar que disfrutan los parisinos de una forma bastante exitosa. Claro, esto se entiende porque, aparte de hacer todo esto, París y otras grandes capitales en el mundo llevan muchos años promoviendo otros modos de transporte alternativos. Hay un impulso muy fuerte en la bicicleta en París, hay un impulso muy fuerte en los transportes públicos en París, que como resultado, pues oye, puede decir que a lo mejor no sobran vías para. Esto es un proyecto que todavía no está realizado, no sé si lo harán ya de momento estos años, pero bueno, hablando un poco de, incluso en aquellos lugares que entendemos que son complicados, que son nodos, sí que podemos hablar incluso de una pacificación, de un cambio en la forma, ¿no? En intentar acercar ese espacio, no espacio, peatón-coche, ¿no? Que no parezca todo tanto de coche, sino que sea algo un poco más interpuesto. Y esto me interesa bastante porque creo que es el que más se parece a lo que planteaba con Parque 30, ¿no? Todavía no está en ejecución, creo que un tramo ya está. Esto es París, es un dibujo, es un proyecto a muchos años de la Périphérique, que es la vía circunvalatoria de la Comuna de París, que realmente es una programación, pues yo creo que como hacia 2040, 2050, no plantean un corte radical, evidentemente, de la vía periférica, pero sí que plantean ir poquito a poco y progresivamente ir suprimiendo carriles, el ir cada vez reduciendo un poco ese espacio, de modo que puedan ir canalizando esos desplazamientos de otra forma, de modo que puedan ir ganando ese espacio, bien verde, bien para equipamientos, para lo que se considere a la ciudad.
Creo que es una apuesta bastante realista y coherente con las políticas en general hacia ciudades más sostenibles, transporte público, que es la parte que yo creo que aquí a lo mejor nos falta más hablar, ¿no? Si todos coincidimos en ciudades en este camino, tenemos que hablar qué es lo que estamos dejando sin utilizar y qué vamos a hacer con todo ello. Y por eso entra tan importante el debate de qué hacemos en Madrid con estas, autopistas urbanas. Ahora el M30, una parte la resolvimos de una manera que luego, como digo, hablaremos. Pues bueno, como ha comentado José y como ahora seguro Fernando os cuenta cosas muy interesantes, nos dejan oportunidades muy grandes. Ahora mismo, yo diría que es un caramelito toda esta zona para replantear, incluso con ideas creativas, algunas que a lo mejor ni se nos están ocurriendo todavía, ¿no? Me parece que es una oportunidad que yo creo que merece la pena al menos soñarla o replanteársela, aunque suene radical, pero yo creo que a máximos vamos y luego vamos viendo que se puede y que no se puede. Se le tienen que ocurrir a ellos y a ellas esas ideas. Venga, Fernando. Bueno, estaría genial que entrasen muchas más ideas sobre lo que se puede hacer en la M30. Bueno, yo creo que la explicación del contexto de la M30, de dónde venimos y lo que se puede hacer ahí, la ha explicado Antonio perfectamente. Empieza por la cero, por la cero. Bueno, yo he traído tres imágenes, tres, cuatro imágenes muy sencillitas, pero bueno, me ha interesado mucho el ejemplo último del periférico de París porque efectivamente creo que es el que más se parece a nuestra realidad con la M30. Es verdad que lo que habías comentado, como la M30, el último tramo que se cerró, que fue el de la parte norte de la Vaguada, ahí, viendo ya la experiencia que había ocurrido en la zona de la Avenida de la Paz y en la zona del Río, los vecinos pusieron todas las trabas posibles para que aquello se convirtiese en una verdadera barrera urbana y consiguieron que fuese pues, lo que es hoy, una calle grande con semáforos, pero es una calle permeable. Es un sitio que no rompe... no rompe la ciudad en cuanto a rentas, en cuanto a básicamente crear dos ciudades que se dan la espalda una a otra. Claro, la realidad que tenemos en la zona de la Avenida de la Paz es que hay prácticamente tanta ciudad a un lado como al otro. Y tenemos una muralla de 12 carriles en algunos sitios que lo divide. Y la cuestión es qué podemos hacer para que eso deje de ser una muralla. También hay cosas buenas de las murallas. Las murallas, o buenas, vamos a ponerle matices. Antes explicaba Antonio las diferencias de renta que hay de un lado a otro. También eso tiene mucho que ver con los procesos de gentrificación que se están dando en el centro, en la parte interior de la Almendra Central, pero que la M30 está siendo un amortiguador para las zonas que están fuera. Quiero decir, para mucha gente, si no existiese la M30, paradójicamente, con su contaminación, con su ruido, con su tráfico y sus atascos mañaneros, posiblemente ya no pudiese vivir ahí. Porque además se da la paradoja la casualidad de que es una de las zonas de Madrid donde el índice de propiedad es más bajo. Hay, a diferencia de otras partes, en Madrid, por ejemplo, una cosa, en general en España, una cosa que nos diferencia mucho del resto de Europa es que somos una sociedad aún de propietarios, en torno a un 70%. Entonces, claro, los procesos de gentrificación funcionan de otra manera diferente a como han funcionado en muchas otras ciudades de Occidente y desde luego, por ejemplo, que París, ¿no? Donde en sitios como Saint-Denis tienes, que es justo lo que está al otro lado del periférico, tienes un índice de propiedad del 34 o 30%, de manera que la gentrificación afecta a mucha más gente, se ve desplazada a mucha más gente. Cuando tienes un 60, un 70% de propietarios, hay un 60 o un 70% de la gente que no están en contra de que su casa empiece a valer más pasta, ¿no? Entonces, claro, eso no ocurre tanto en el caso de Vallecas y ahí la M30 está amortiguando esos procesos tan rápidos que se han dado en otros lugares como pueden ser Malasaña, Lavapiés, Chueca, etcétera, ¿no? Claro, entonces ahí debemos plantearnos qué es lo que hay que hacer. Hay que hacer una integración total, hay que sacar el puente de Vallecas, hay que hacer un parque. ¿Es un parque una barrera urbana o no? Yo tengo la sensación de que un parque es una barrera urbana bastante permeable, pero también muy interesante. También yo estoy completamente de acuerdo en sacar todo el tráfico posible en una ciudad como Madrid, donde siempre ha apostado
históricamente por el tráfico. Yo creo que además eso es una cuestión de complejo de inferioridad, de haber sido un sitio pobre España y que ha querido parecerse mucho a los países más ricos y siempre ha ido pues 10 años por detrás de lo que pasaba en otros lugares y hemos creado y hemos planificado ciudades donde hemos metido muchísimo coche y donde además la mentalidad es muy diferente, muy difícil de quitarla. Eliminar la M30 al completo implica una revolución en el tráfico y en la movilidad de la ciudad fantástica. O sea, yo estaría muy de acuerdo con eso y espero que haya propuestas en el futuro que tengan mucho que ver con ello. Pero claro, eso implica, por ejemplo, crear un único anillo periférico que fuese la M40. Quizás, ya que está hecho, Madrid-Río, dado que esa zona está soterrada, bueno, pues esa zona se puede utilizar, una especie de bypass, pero realmente el periférico sería nuestra M40. Eso implica también que desaparezca mucha parte del tráfico que existe hoy, que mucha gente deje de moverse en coche. Eso implica también multiplicar las redes de cercanías y de metro que tenemos, sobre todo que nosotros tenemos una red de metro estupenda. Cuando dicen, el metro de Madrid es uno de los mejores del mundo. Sí, sí, pero dentro de la línea 6, que encima ahora está en obras, pero bueno, es otro tema. Fuera de la línea 6 no es uno de los mejores del mundo, es un desastre. Es un desastre porque está planificado en forma de radios. Son líneas que salen así y que ceban siempre el interior. No hay otras líneas arco que hagan que movimientos desde Moratalaz hasta Barajas, por ejemplo, o hasta el ensanche de Vallecas puedan ser mucho más rápidos. Son sitios que no están lejos, que en coche se tarda muy poco en llegar porque además hay muy buenas autopistas por fuera y hay autobús, pero en metro te tienes que ir prácticamente hasta un intercambiador dentro de la línea 6 para coger otra línea y volver. Al final te has tirado una hora, ¿no? Entonces, para hacer una revolución del tráfico o de la movilidad que suponga perdón, que me he liado. Para hacer una revolución como la que supone cerrar la M30, tenemos que hacer muchísimas cosas antes. Me interesa el caso del periférico que había puesto Antonio porque es un café descafeinado. Al final, buena parte de las soluciones en la realidad tienen mucho más de café descafeinado que de soluciones radicales. Es importante que haya soluciones radicales y esos normalmente son donde se tienen que hacer es aquí, precisamente. Buscar los objetivos últimos para ya quedarnos por el camino en algún sitio, pero llegar hasta ahí, ¿no? Me gusta el modelo del periférico por eso, porque también nos ayuda a plantearnos, bueno, dado que tenemos una tenemos una autopista que hoy día corta nuestra ciudad en dos, ¿cuántas capitales europeas de 3 y pico millones de habitantes tienen una vía rápida en el centro, un eje vertebrador como autopista en el centro de su ciudad que puede funcionar efectivamente, que le podemos dar un uso práctico? No son muchas. Cuando uno entra a Londres, por ejemplo, te aterrizas del aeropuerto y vas en taxi o en coche al interior, no en metro, en taxi o en coche, lo que te encuentras es 1 o 2 horas de semáforos y callecitas y carreteritas porque no hay vías rápidas. Madrid en eso ha hecho vías rápidas, quizás demasiadas, quizás eso mete mucho coche, pero bueno, tenemos que también buscarle el punto positivo. Vamos a intentar sacarle el punto positivo a eso. Tenemos una vía rápida enorme que sería algo así, o sea, conceptualmente es como el periférico, pero como hay tanta ciudad a un lado y otro, lo que tenemos es como si hubiese una autopista que cruzase París en 2, por la mitad. Bueno, podemos darle una vuelta de tuerca a esto. Podemos quitar carriles y aún así mantenerlo. Esta es la idea que yo pensé cuando me puse a abordar el tema de la M30 y dije, bueno, vamos a trabajar con lo que hay, vamos a intentarle sacar el mejor partido a una infraestructura que ya tenemos hecho. Es verdad que estoy de acuerdo que en caso de que decidiésemos quitarla completamente, por ejemplo, sacar a la flote el Abroñegal sería una cosa fantástica y convertir aquello en un parque urbano lineal sería maravilloso. Pero bueno, también podemos hacer otras cosas. Para empezar, es un suelo público y eso es interesante. Además, tenemos un problema de vivienda bastante importante y además tenemos la oportunidad de convertir esto en un nuevo eje vertebrador que pueda ser una vía rápida y encima una avenida, una especie de segunda castellana,
o simplemente una segunda castellana y que pueda intercalar parques, viviendas, servicios públicos sobre suelo público. Es decir, un sitio donde la administración, donde el ayuntamiento tiene un margen para negociar con los privados que puedan hacer cosas ahí, a los que se les deje hacer cosas ahí en colaboraciones público-privadas, que son las que normalmente se dan aquí y en buena parte de Europa, pero negociando desde una posición fuerte. Y decir, bueno, tú quieres entrar en este negocio y hacer aquí casas o tal, muy bien, pero me vas a poner un centro de salud en la parte baja del edificio. Vas a poner un pack de viviendas protegidas o viviendas sociales dentro de este edificio. Ya, a partir del piso 10 para arriba, que tiene buenas vistas, esos te los dejo libres, bueno, durante 80 o 90 años, porque el suelo es público, y después me los voy a quedar yo. Y va a ser una concesión o algo así, ¿no? Es decir, tienes unos márgenes para hacer otras cosas muy interesantes. Entonces, me parece que es un buen complemento a tu propuesta de convertirlo en un parque, el convertirlo en una especie de segunda castellana, en una gran avenida. Pasa a la siguiente. A la 1. Claro. Entonces, bueno, es prácticamente una declaración de intenciones. Pues es decir, bueno, ¿qué pasa cuando cuando el centro geográfico de Madrid hoy es prácticamente la Plaza de las Ventas? ¿Qué pasa si construimos ahí una nueva centralidad? ¿Y qué pasa si en las conexiones que hay ya entre los diferentes ejes vertebradores de las zonas del este de Madrid y las calles que van hacia el centro de Madrid, también a la altura de esa nueva calle se convierten también en nuevas centralidades? La ciudad necesita tener muchos centros, pero entre otras cosas para que las rentas no sean, para distribuir las rentas, para distribuir la riqueza, para que la gente esté cerca de los puestos de trabajo y, en definitiva, para tener una bolsa pública de suelo en la que se puedan construir muchas viviendas que se necesitan en el centro de la ciudad, viviendas asequibles que lo que hagan es atemperar el mercado inmobiliario y al mismo tiempo meter muchos servicios públicos, porque en una masa así de construcción puedes meter muchas cosas ahí, puedes meter muchos colegios, puedes meter muchos centros de día, puedes meter muchísimas dotaciones públicas muy necesarias, puedes intercalar parques en muchos puntos y terminar construyendo una segunda centralidad como lo que pueda ser hoy el eje institucional de la Castellana, pero que realmente sea un eje funcional a nivel municipal de una gran urbe como es hoy Madrid, y que lo que antes es una barrera urbana se pueda convertir en un centro, en un nuevo centro, en un centro con muchas zonas con mucha carga de centralidad además. Un centro lineal con centros puntuales dentro de él. Pasa al siguiente, por favor. Bueno, simplemente más vistas. Aquí se ve un poco la idea, ¿no?, de que pudiese coserse toda esta avenida y que conecta con Madrid Nuevo Norte y con lo que al final será en algún momento Madrid Nuevo Sur, en la zona de la Broñigal, precisamente. Y bueno, en estas imágenes yo he intentado meter zona de avenida, intercalada con zonas de parque. Me parece que es una cosa que tenemos que empezar a entender en esta ciudad. En esta ciudad hay muchos metros cuadrados de zonas verdes. El problema es que tenemos un problema yo creo que está muy mal concebido y tiene mucho que ver con el plan general que tenemos en Madrid, que es una foto fija de 1997, bastante perezosa en muchos casos. Creo que nuestras zonas verdes pecan de cantidad y no de calidad. Y a veces es mejor tener parques y zonas verdes acotadas, pero que sean verdaderamente zonas útiles, que simplemente lo que se ha hecho, que era pintar restos y pintar en los planos, en el plan general, pintar zonas residuales de verde, plantar ahí 4 arbolitos y que después, pues, ahora, pues cuando vas por los márgenes, por la carretera en la M30, lo que ves son incipientes chabolismo, muchas veces. Por cierto, esta es la manera de evitar el chabolismo también, bueno, en mi propuesta, que quería ser pragmática y café descafeinado, era la de soterrar la M30, quitarle algunos carriles porque no es necesario que tenga tantos, colocar debajo Pasa a la siguiente, por favor. Colocar debajo algún sistema... La siguiente. Bueno, esto ya es más o menos lo mismo, ¿no? O sea, pero, bueno, déjalo aquí un segundo. Aquí una cosa que se ve es que sobre 12 carriles hay sitio para meter pastillas de edificios, al menos tan anchos como los que hay a su alrededor, como los que hay en los bordes de lo que es hoy la M30. Pasa a la siguiente. Esa. Bueno, esto es simplemente... Yo había pensado, bueno, pues oye,
Primero da para meter un sistema, ya sea de cercanías o de metro, que pudiese conectar lo que hoy no conecta y hacer un arco fuera de lo que decía antes de la línea 6 del metro. Un primero, creo que debería haber más. Además, claro, en esta idea que era la de mantener algunos carriles de la M30 y de alguna forma seguir con lo que es hoy Madrid-Río y con la movilidad de Madrid-Río, que luego podemos hablar sobre ello, y que yo estoy de acuerdo que esto podría coger y decir, mira, hacemos una avenida, le ponemos semáforos y como si fuera la parte de la zona de la vaguada y nos ahorramos el tener que meter una losa. Pero bueno, el dejarla elevada primero nos permite que si, como bien sabéis, esa zona está en una vaguada también, está en un bajo, con lo cual no hay que excavar, solo hay que hacer para arriba. Segundo, te permite meter un sistema de transporte público rápido como un tren, que sería mucho más barato, porque además no hay que excavar y no hay que excavar en un sitio donde abajo hay un arroyo y por tanto donde hay agua y donde es muy complicado, y eso cuando fueron las obras de la M30 fue un jaleo impresionante. Y segundo, implica no renunciar al hecho de tener una vía rápida abajo, debajo de una avenida, que puede ser muy útil. O sea, Madrid al final es una ciudad en la que si tú, bueno, seguro que Antonio, que trabaja en el ayuntamiento, lo habrá pasado alguna vez, que coges un taxi para salir de la ciudad y desde Cibeles hasta ponerte en la M30, que son 3 minutos. Es espectacular, eso ninguna gran ciudad europea tiene algo equivalente. Bueno, podemos intentar mantenerlo. Desde luego, pienso que, dado que es un suelo público, a la hora de negociar con el que te vaya a construir esas viviendas, porque uno de los problemas que tienen los ayuntamientos ya desde hace unos años es que ya no se pueden acometer obras de la envergadura de lo de Madrid, la M30, porque ahora por ley no pueden endeudarse los ayuntamientos, con lo cual es imposible. O sea, pueden hacer lo que están haciendo ahora, un tramito, que, ¿no? Ahí de las ventas, que una cosita, o buscar otras fórmulas. La fórmula en la que yo pensaba es decirle, bueno, señor privado, ¿usted quiere hacerse una torre ahí en la que, aparte de ponerme vivienda pública y ponerme un equipamiento público y servicios, págueme usted el trozo de losa y el trozo de avenida que tengo delante? Y usted va a poder explotar esto 80, 90 años de la concesión, de lo que dure, y luego ya pues me lo voy a volver a quedar yo. O sea, ese tipo de cafés descafeinados, que son los que al final funcionan en la realidad, en el mundo, para encajar intereses tanto del sector público y del sector privado, que normalmente no tienen por qué estar alineados, ¿no? Bueno, yo creo que entre lo que tú has contado y esto ya hay suficientes opciones sobre la mesa para pensar. Sí. Gracias a los dos. Bueno, para que dejar espacio también para que preguntéis después, lo que vamos a hacer, voy a hacer un par de rondas más de hablar. Yo creo que podemos organizar primero en base a hablar de el potencial como eje articulador, hablando más de los vacíos, visto así, ¿no? Las posibilidades para la movilidad y el modelo de ciudad desde el punto de vista de la movilidad y de estructurar la ciudad en base a ese eje. Y luego dejamos para la siguiente ronda el tema de los llenos, de si hay que edificar, con qué usos y demás. Entonces, bueno, yo creo que han salido ideas interesantes. Antonio lo que plantea como ideal futuro es que sea un gran eje verde, ¿no? Entiendo que puede ser eje verde y azul también, ¿no? Y que al tener esta naturaleza de parque, pues ya casi va sin decirlo que esto un martes por la mañana puede ser un gran eje ciclista, por ejemplo, ¿no? Siempre que se incluya en el diseño del parque, ¿no? Y estaba pensando, por ejemplo, ¿no? En Londres la experiencia de las Cycle Superhighways, ¿no? De lo bien que están funcionando, además tienen una distancia que en bicicleta y sin tener los obstáculos funcionaría bien. Y luego habéis hablado también de estructurarlo o hacer un proceso en fases, ¿no? Fases en las cuales, como en el caso del Periférique de París, se va reduciendo, ¿no? Se va reduciendo el tráfico. Yo creo que esto ya ha empezado porque la M30 ya forma parte de la zona de bajas emisiones, de tal manera que hay un porcentaje de vehículos que no pueden circular por ahí. La duda es, no pueden a día de hoy. Dentro de 10 años, cuando esta gente se haya comprado un coche menos contaminante, el problema es el mismo, ¿no? Una idea. Eso
está pasando Claro. ya en el centro con los coches, Claro. los coches eléctricos, que ya vuelven a aparecer por el centro de coches cuando antes se habían ido. Y no solo eso, sino que estás priorizando que los hogares tengan una inversión en un nuevo automóvil cuando podrían gastarse en un viaje a Nueva York, que a lo mejor sería más interesante y enriquecedor, ¿no? Pero, claro, a mí me interesaba pensar en soluciones que sí que puedan ser soluciones a largo plazo. Por ejemplo, a mí cada vez que me han invitado a debates como este para hablar de zonas de bajas emisiones, digo, ¿y por qué no hacemos zonas BAO? ¿No? Que sean vehículos de alta ocupación. No es tanto cuánto contamina tu coche, sino contaminación por persona. Entonces, si en el coche van 3 personas, ya doy permiso, igual que en el carril BAO que veis aquí en la A6, ¿no? Aquí al lado. Pues zonas enteras, BAO. Aquí no podríamos empezar a adelgazar con el BAO, ¿no? Y luego habéis mencionado el tema del transporte público, fundamental también, ¿no? Si podríamos reutilizar o reciclar parte de esos carriles para autobuses express que no tienen tanto obstáculo, ¿no? Como el modelo del BRT de Curitiba o del Transmilenio, ¿no? O de tantas otras ciudades, que tiende a asemejarse a tu imagen, ¿no? Del metro. Al final, bueno, la idea es alta capacidad, pocos obstáculos, sin semáforos rojos, ¿no? Y entiendo que lo que propones es que no hace falta tanto enterrar, ¿no? Llevar la tuneladora, porque con esta... Claro, exacto. La sección ya es así, con lo cual no hay que... O sea, al final el gasto de la losa es mucho menor que, por ejemplo, cuando se hizo en la M30 de Madrid. En Madrid-Río, efectivamente. Al lado de un río y luego taparlo. Entonces se puede jugar con esas 3 dimensiones, ¿verdad? Bueno, quizá la ronda, que la podemos hacer quizá un poco más rápida, sería más sobre si estos modos son más una solución provisional o la visión a largo plazo debe, o el ideal futuro debe incluirlas o no, ¿no? El transporte público, quizá un uso más racional del automóvil, la movilidad ciclista y bueno, la peatonal la damos por hecha, aunque yo como, ¿no? Que es lo que más me va, la movilidad peatonal, no solo por el espacio verde, ya tenemos asegurado, como bien decías, ¿no? Una gran zona verde puede ser una barrera para el peatón, siempre que, pues como decía Jane Jacobs, por ejemplo, ¿no? Que si no hay usos, si no hay algo atractivo, que esta percepción de seguridad y demás. Las barreras verdes, o sea, evidentemente, digamos que estamos precondicionados a ver el verde como una cosa positiva. De hecho, ocurre muchas veces, y me pasa a mí como arquitecto, que yo ejerzo como arquitecto fuera de España, en Alemania. Y muchas veces me ha tocado hacer greenwashing, de esto de pintar muy de verde los edificios, poner mucha plantita, porque entonces se vende muy bien y los ayuntamientos están muy contentos, y luego la realidad no es así. Y bueno, mira, uno no quiere que le despidan y es lo que toca, ¿no? Exacto. Entonces, digamos que estamos muy condicionados a que lo verde nos guste. Pero lo verde también hay que poner. Tiene sus cosas. O sea, yo he vivido muchos años. Terminé la carrera y como no había trabajo de arquitectos en España, me marché y me fui a Frankfurt. Y en Frankfurt es una ciudad que tiene un anillo verde en el centro de la ciudad, que la separa que separa la parte histórica de la demás. Y al final es una zona problemática, muchas veces. Y a partir de unas horas determinadas es un sitio al que la gente no va. Y no me refiero solamente cuando cae la noche. Y hay esquinas y hay zonas en las que no se puede estar o no se debe estar, etcétera, etcétera. Y no estoy hablando en una ciudad sórdida ni en un sitio tal, estoy hablando en una de las ciudades más ricas del país más rico de Europa. Entonces, por experiencia pienso que hay que saber delimitar, por eso hablaba antes del tema de la cantidad y la calidad del espacio público y del espacio verde. Y además ocurre otra cosa, y es que cuando tienes anillos verdes o tienes grandes separadores verdes, se convierten, o sea, hacen el mismo efecto. No cambia esta idea que ocurre aquí de, ¿pero tu casa dónde está? ¿Dentro o fuera de la M30? ¿El precio del metro cuadrado para el alquiler? ¿Dentro o fuera? O sea, eso no cambia. Por eso también me parecía que era interesante hacer una propuesta como estas, que lo que fuera era un lugar de atracción, un lugar que accesible y sobre todo que fuese un eje vertebrador. Que no quita, o sea, claro, la propuesta esta mía
era un poco de todo, un poco autopista, un poco avenida, un poco casas, un poco parque y un poco de todo, y líneas de transporte público de alta capacidad. Pero creo simplemente que es una cuestión de que hay que tener también cuidado con pasarnos con una de las cosas, ¿no? Pasarnos de hacer demasiado de algo y descuidar todo lo demás. Al final el equilibrio es muy importante. Y muchas veces el equilibrio no significa que haya el mismo número de cosas en diferentes sitios, sino entender la realidad local para hacer un mix que se parezca a lo que se necesita, para buscar, falta de esto, tú decías antes, en esas zonas en esas partes faltan zonas verdes, pues allí en las zonas en las que se coloque más, y la que ya hay, que sean zonas residuales, que son pues esos laterales que bajan en los dos lados, ¿no? Por ejemplo, aquí al lado del Ruedo se ve justo delante pues unos pinitos y una cosa. Bueno, pues quizás se puede poner en valor lo que ya hay también, ¿no? Para mejorarlo, ¿no? Bueno, hacer mixes de diferentes usos que respondan a las necesidades localizadas de cada uno de los sitios. Mira, yo con esto de las zonas verdes, además hace poco creo que lo comentamos en redes, lo que me gusta es justo casi lo contrario de lo que se suele hacer. Aquí en Madrid generalmente, y en otras muchas ciudades, no solamente en Madrid realmente, sobre todo en nuevos desarrollos urbanísticos y demás, tienden a concentrar macrozonas verdes que aquí les hemos llamado hace poco parques forestales, que me encanta la acepción, que es como voy a dejar la zona verde que crezca ya sola, y lo llamo parque forestal, que realmente luego tú te plantas ahí una tarde, una noche, y eso no lo cruza nadie de noche, es una zona enorme. O sea, la gente prefiere bordear o buscar otras alternativas, ¿no? Me gusta más apostar por pequeñas zonas verdes mucho más cercanas, que sirvan como parques, que el tener una enorme, ¿no? Alguna tiene que haber, como hitos urbanos, pero generalmente esas mallas de zonas verdes funcionan muy bien, y por eso me gustan mucho más los parques lineales, en general, que son zonas verdes grandes, pero que realmente muchas veces, si los trabajas bien, incluso como decía Fernando, intercalando con otros usos, pues realmente funcionan como zonas verdes cercanas, porque es verdad que las secciones no son tan largas, etcétera. Pero mira, lo que estabais comentando, bueno, respecto a las zonas de bajas emisiones, es que claro, yo aquí estamos una vez más, que la administración a veces va un poco por detrás de las realidades, ¿no? Las zonas de bajas emisiones se concebían cuando había campanas de contaminación en las ciudades, que en muchos lo sigue habiendo, en Madrid ha mejorado en los últimos años. Bueno, se concebían desde este punto de vista muy ambientalista, de la respiración, del aire, ¿no? Yo creo que realmente a lo que habría que evolucionarlas es hacia el enfoque del espacio público, ¿no? Del espacio que ocupan los vehículos, porque es lo que comentabais. Cuando todos sean eléctricos, pues entonces ¿para qué tenemos la zona central del centro si van a poder pasar todos, ¿no? Esto independientemente de quiénes pueden acceder a los coches, que es un debate muy interesante, ¿no? Yo creo que habrían que evolucionarlas. Yo las llamaba en su día zonas de calidad ambiental, yo creo que esa es un poco la evolución natural de este tipo de políticas o de actuaciones que realmente van en la misma línea. Pero mira, hay una cosa aquí que es una cosa que yo creo que merece la pena reflexionarlo. Decía Fernando, sí, es una vía rápida, efectivamente, que puede ser muy interesante el tenerla, ¿no? Bien soterrada, bien semaforizada, que es una parte que no hemos hablado mucho. Se intentó con la A5, es verdad que no salió bien, pero es una experiencia que le venía ilustración. Bueno, pues funciona, aunque hay luces y sombras, ¿no? Es decir, una autopista convertida en una vía urbana con semáforos, sin más. Es la solución más barata, desde luego. Pero claro, aquí yo creo que en general apostamos por otra cosa, ¿no? Por las operaciones que van un poco en esa línea que yo no comparto, que tienes el derecho de ir con tu coche sin semáforos casi hasta la Puerta del Sol. Yo aquí le daría una vuelta a esto. Hasta hace bien poco se podía llegar en coche con 2 semáforos desde Extremadura, con 2 semáforos a la Puerta del Sol. La vuelta a la puerta, pero casi, ¿eh? Si no son 2, serán 3. O sea, lo que sí que vais a poder hacer ahora es desde Badajoz hasta la Plaza de España con un semáforo. Y esto es así hoy y lo va a seguir siendo mañana, ¿no? Las operaciones como Madrid-Río, que, insisto, si bien desde la perspectiva del espacio público es un éxito rotundo en todo el mundo y es un ejemplo que yo creo que hay que reivindicar, no lo es tanto en el aspecto de la movilidad. Al final, cuando haces una infraestructura tan cara como fue Madrid-Río, que todavía seguimos pagando, por cierto, que fueron como 7.000 y pico millones de euros, que era más del doble del presupuesto de... Bueno, en fin, lo que haces al final es perpetuar, de alguna manera,
ese modo de movilidad, ¿no? En una infraestructura que realmente es muy cara de mantener también, que es una cosa que también hay que valorar, ¿no? Que mantener calle 30 requiere de una alta inversión anual en mantenimiento, en seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Si algún día alguien planteara cortar la M30, que nadie se le ocurriera cortarla por el tramo de Madrid-Río, porque ¿para qué hemos hecho unos túneles entonces, no? Bueno, yo creo que al menos hay que reflexionarlo. Yo soy los que cree que no tienes el derecho a llegar con tu coche hasta el centro de la ciudad sin ningún semáforo. En París eso no pasa, en Londres por supuesto que no pasa, como ha comentado. Tiene su parte buena, tiene su parte mala. Evidentemente desde el que va el coche pues es mala. Él quiere llegar lo antes posible al centro de la ciudad sin semáforos. Pero ¿qué pasa con los ciudadanos que están, digamos, sufriendo esas infraestructuras para estas personas, ¿no? Bueno, yo creo que ahí es donde está un poco el debate. En general en Madrid, como digo, en otras ciudades se ha apostado por esto. Y todas las obras, realmente Madrid-Río, el soterramiento de la A5, Castellana, al final van un poco en esa dirección, ¿no? Esto es un equilibrio frente al desarrollo del transporte público que también se hace. Yo creo que habría que, bueno, equilibrar una forma distinta. La verdad es que comparto con Fernando lo que estaba comentando. Probablemente sí, una solución mixta en cuanto a qué hacemos con este borde, pues sea lo más descafeinado, ¿no? Pero, sin embargo, sí que me queda un poco que lo seguimos viendo muchas veces desde esa perspectiva de este tráfico se tiene que quedar aquí en cualquier caso. Yo me gusta plantearme oye, y si no fuera así, ¿qué pasaría, no? Lo hemos comentado, ¿no? Oye, ¿es verdad no podemos absorberlo todo en la M40? ¿Por qué París puede absorberlo todo en la periférica y nosotros tenemos la M40, 45, la 30, la 50? Hay una 60 por ahí dibujada en un cajón del ayuntamiento que prácticamente se va a Segovia casi. Y ahora están haciendo otra vez el debate si cerrar la M50 pasando por debajo de Monte del Pardo, ¿no? Bueno, pues ese debate está hoy en día, ¿no? Y de hecho, un día me acuerdo que que me entendáis, discutí con algunos vecinos, que los vecinos de los dos municipios querían que se cerrara, y yo, hombre, es una barbaridad taladrar el Monte del Pardo para cerrar una autopista. Y dicen, bueno, pero si hacemos unos túneles por debajo, más los respiraderos, más la obra, y sobre todo, más la perpetuidad de esa movilidad en autopista de un lado a otro, ¿no? A lo mejor otros modos serían mucho más sostenibles. Lo comentaba antes Fernando, fuera de la línea 6 de metro, apáñese como pueda. Es que incluso ni los autobuses llegan, ¿no? De Moratalaz a Puente de Vallecas, que está a 150 metros, no hay posibilidad de hacer esto, ¿no? Bueno, fíjate, incluso lo que comentaba también de esto del intercalar, yo creo que aquí como un debate que todavía no hemos abierto, en el de las vías del tren, los ferrocarriles, parece que ahí lo entendemos de una forma distinta. Esto no es muy diferente realmente a lo que se está haciendo en Madrid Nuevo Norte, que tiene sus luces también como sus sombras. Realmente es una forma mixta de resolver una brecha urbana, en este caso ocasionada por el ferrocarril, que se está haciendo en Barcelona, zona de la Sagrera, que se hace en Valencia, en el Parque Central, que se hizo en su día en muchas otras ciudades, ¿no? Me parece que con el ferrocarril se ha superado que eso es una barrera a eliminar, ¿no? Quizás hoy en día estemos dándole la vuelta un poco a la tortilla en algunos sitios, diciendo que a lo mejor no en todos y que hay algunos lugares donde conviene integrar. Berlín es un buen ejemplo, efectivamente. Berlín es un buen ejemplo. Bueno, varias soluciones se plantean. Yo de verdad creo que Madrid tiene un exceso de capacidad viaria. Creo que precisamente el exceso de capacidad viaria es el que nos ocasiona los atascos. Parece una paradoja, pero realmente creo que ese exceso de capacidad viaria es el que hace que muchas personas elijan este modo. Pues porque pueden llegar sin semáforos al centro de la ciudad. Si no pudieran, elegirían otro distinto, que es lo que hace la gente en Londres, que están ahí haciendo unas ampliaciones con los ferrocarriles, etcétera. No sé, yo siempre me gusta dejar ese planteamiento. Vamos a los modos poniendo norte. Marcha urbana. Vale, bueno, lo voy a dejar ahí porque si no me extiendo, ¿verdad? Me ha gustado mucho ahora que decías esto, me he acordado de la imagen que has puesto de Ámsterdam de los años 60, de todo el tráfico ese. En los años, creo que fueron los años 70, en Múnich, que pasaba lo mismo como en toda Europa, todas las calles estaban colapsadas, las plazas eran aparcamientos. Si veis cualquier foto de cualquier ciudad europea, incluida Madrid, hasta los años 90, la Plaza Mayor, las plazas delante de las catedrales, todo eran un aparcamiento, ¿no? En Múnich, por ejemplo, la solución fue quitar las plazas de aparcamiento. Y una vez que quitas la posibilidad, la gente deja de ir. Entonces lo que dices, esto es porque puedes. Entonces, si quitamos eso, pues si quitamos plazas de aparcamiento, si quitamos parkings que se han hecho en esta ciudad
parkings subterráneos en los años 90 y primeros 2000 se hicieron como setas, pues se podrían hacer, ya con eso ya bajaría bastante la movilidad, pero además también, bueno, en una solución mixta de estas, incluso lo que se lleva haciendo en Londres desde hace casi 20 años, pones unas camaritas dentro que te leen la matrícula y si tú eres vecino, pues bien, y si no, pues vas a pagar 10 euros por pasar. Oye, que de un día necesitas pasar porque tu abuela vive en el centro y te ha pedido que vayas a recogerla, pues tienes una manera de llegar, pero te va a costar 10 euros. Bueno, pues es lo que hay, ¿no? Pero bueno, simplemente que pienso que los cafés descafeinados suelen ser formas que nos permiten tampoco, digamos, renunciar a algo que ya tenemos y que puede sernos útil, redimensionado. También, bueno, quizás una pregunta que sería interesante es eso, o sea, ¿tiene sentido que aquel espacio que hoy corta la ciudad en dos pudiese ser una especie de segunda Castellana? O no. O sea, yo creo que eso puede ser una reflexión interesante. Bueno, muchas gracias a ambos. Y entonces ahora me gustaría que pasáramos a hablar de los llenos, ¿no? Que quizás es lo más llamativo de un vistazo a vuestras imágenes. Yo, retomando lo que hablabais de Madrid-Río, lecciones aprendidas, ¿no? Es verdad que cuando llevamos a compañeros, a colegas extranjeros a Madrid-Río, casi lo que más les sorprende, aparte de que no es una solución al problema de la movilidad, sino simplemente ocultarla bajo tierra, es que eso no fuera acompañado con una estrategia de captación de las plusvalías generadas, ¿no? De todo el aumento de precios del suelo, que nada de eso se sirva para financiar la propia obra, ¿no? Que sea todo deuda pública. Entonces yo creo que aquí, Fernando, creo que lo has comentado explícitamente, ¿no? Que alguna del valor generado en estas edificaciones podría servir para financiar la operación, ¿no? Y luego hablabais también de los barrios, ¿no? Y aquí ya por intentar concretar un poco más, ¿qué tipo de usos, qué tipo de aproximaciones formales, incluso qué tipo de paisaje podemos imaginar, ¿no? Que esto es algo que vosotros y vosotras en el curso vais a tener que realizar un proyecto que sea atractivo estéticamente también. ¿Por qué no, no? ¿Y qué tipo de usos hacen falta? Les hemos puesto como tarea que analicen los barrios colindantes, ¿no? Vecinos, para ver qué necesidades tienen. Y es verdad que muchos de ellos están muy bien dotados ya, ¿no? Por la época en la que se planificaron y se desarrollaron. Dotaciones, bueno, duda, ver cuáles, ¿no? Has hablado de la crisis de la vivienda, pero justo los barrios son muy residenciales también, ¿no? Y hablas de segunda castellana, que la castellana funciona como eje en parte por su papel estructurante atractor, más como terciario, oficinas, ¿no? Y algunos puntos singulares, como pueden ser los ministerios, Azca, Bernabéu, Cuatro Torres, ¿no? Entonces, aquí cómo podríamos hacer, ¿no? O sea, sería el debate, ¿cuánto hay que edificar? Sería esta ronda, ¿no? ¿Con qué usos? Para que realmente esto se convierta en un eje potente, ¿no? y bueno para la ciudad, pensando en el modelo de ciudad también como conjunto, ¿no? Bueno, sobre el cuánto, vamos a ver. Bueno, yo tengo mis estimaciones y mis tablitas de Excel de cuánto hay que edificar en la Comunidad de Madrid. Que rulen, bueno. Why not? Sí, de la necesidad de vivienda, por ejemplo, de aquí a 15 años. O sea, tú cuando ves... Yo me fui a coger el informe de Asprima, que es la Asociación de Promotores Inmobiliarios, que son señores que quieren construir muchas cosas para ganar mucho dinero. Y tienen una tabla de los 30 desarrollos urbanísticos que están aprobados en la Comunidad de Madrid. En esa tabla salen muchísimas viviendas. Pero tienen un fallo su tabla que es fundamental. Y es que dicen que en cada vivienda van a vivir 3 personas.
hay que diferenciar entre hogar y vivienda. Claro, una familia pueden ser 3 personas y tienes 3 personas viviendo bajo un mismo techo. Si tú compartes piso, también el mismo hogar, la misma vivienda, se la están repartiendo todos los que comparten piso, ¿no? Igual que la nevera, se están compartiendo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos ciudades dimensionadas para familias, no para individuos, y cada vez vivimos una sociedad más individualista, con grupos de personas que son más pequeños, que ya quizás es una pareja con un perro, que es una sola persona, que es una madre con un hijo, etcétera, etcétera. Claro, si tú empiezas a meter sobre los datos que te dan los promotores el número real de personas que hoy dice el INE que viven en un hogar, están en 1,5. Y entonces las viviendas que te dicen las personas que te dicen que van a vivir ahí empiezan a bajar considerablemente. Y si lo pones en la proyección a dentro de 15 años, 2040, que es cuando se termine de hacer o esté terminándose de hacer buena parte de lo que hoy se está haciendo, resulta que el déficit en la Comunidad de Madrid está en 446.000 personas sin hogar. 500.000 de personas que van a tener que compartir piso o, no sé, buscarse un puente. Entonces, el otro día, de hecho, leía del director del Plan de Estrategia Metropolitano de Barcelona que sacaba para Barcelona cifras similares, ¿no? Bueno, pues con eso podemos tener una idea de lo que se necesita y de las magnitudes que se necesitan. Yo tengo contabilizados que para entonces, para 2040, tendremos un déficit de 166.000 viviendas, sobre las que ya hay pensadas, que son en las que cabrían más o menos esas 400.000 personas. Entonces, bueno, si vamos a una de las diapositivas anteriores, de lo que yo había pensado, por eso aparecen edificios del tamaño de los que puede haber en Pinar de Chamartín o en Avenida de Brasil o cosas así. O sea, densidad alta como la que ya hemos hecho aquí, que permite además cargar las plantas bajas con zonas comerciales, con servicios públicos, etcétera, y perder el miedo a la edificabilidad, que es lo que habíamos hecho durante mucho tiempo. Altas densidades, gran capacidad y además en un sitio como es el centro de Madrid, que permite que no todas las bolsas de viviendas se hagan a las afueras, sino que se hagan aquí. Y que la ciudad tenga un parque de viviendas muy importante con el que trabajar dentro de la propia ciudad. Porque, por ejemplo, hice un artículo en El Confidencial sobre el modelo de Viena. Se habla mucho del modelo de Viena en vivienda pública. Viena más o menos tiene alrededor de 400.000 viviendas con precios muy asequibles, de las cuales la ciudad controla unos 200 y pico mil y las asociaciones de viviendas y cooperativas controlan otros 200 y pico mil. De hecho, tú fuiste por ahí de excursión, ¿no? ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué? Sí, porque nos ayudamos en el Twitter, nos damos me gustas. Claro, ¿cuáles son las principales diferencias entre el modelo de Viena y el modelo del resto de Europa y por lo que es muy difícil de extrapolarlo y colocarlo aquí? Pues porque Viena, después de la Segunda Guerra Mundial, ha perdido población hasta hace 10 años. Durante ese mismo tiempo, en París, en Londres, en Madrid, en Roma, en Milán, las ciudades se han duplicado o triplicado en algunos casos de tamaño. Entonces, Viena nunca dejó de construir durante ese periodo mientras perdía población. Los demás hemos ido construyendo sobre la marcha y con el agua al cuello porque además la ciudad iba creciendo y venía mucha gente del campo. Se suma además el hecho de que hace un siglo el Imperio Austrohúngaro perdió la Primera Guerra Mundial, hubo una revolución, se convirtió en una república y todos los terrenos de caza y cotos que había a las afueras de la ciudad, que eran de la monarquía, se convirtieron en suelo que pasó a ser del gobierno y edificaron. Es decir, cogieron lo que aquí sería la casa de campo y la llenaron de casas. Eso nosotros no lo hicimos. Y después, aquí hacerla... Aquí los ayuntamientos públicos, aquí y en buena parte de Europa, cuando se han puesto a hacer ciudad y cuando se han puesto a construir viviendas, lo han tenido que hacer desde el primer día perdiendo dinero. Viena no, porque Viena tenía ya el suelo gratis, porque eso es lo que tiene hacer una revolución. Tiene que correr sangre por las calles, pero eso es lo que tiene, ¿no? Entonces, y aquí, bueno, los que proponían eso encima perdieron la guerra. Entonces, pues hicieron pan con buenas tortas. Bueno, el caso es que, y además hay otra variable en Viena interesante, y es
Que claro, yo aquí hablo de meter muchas casas, 50.000, vamos a poner que como mínimo 50.000, y caben. Meter muchas casas en una zona urbana consolidada, en un suelo urbano consolidado, en una zona del centro de la ciudad, que lo que hace es atemperar los precios en el centro de la ciudad. Eso lo tiene Viena, porque Viena, en lo que sería el Chamberí de Viena, el barrio de Salamanca de Viena, está lleno de edificios de viviendas sociales. Amigo, pero ¿cómo hicieron ese parque público de viviendas sociales, que son también en torno a 30, 40.000 viviendas en el centro de la ciudad? Pues eso lo hicieron en el periodo en el que había un acuarelista austriaco que se convirtió en dictador de Alemania y del Tercer Reich, anexionó Austria y después cogió a los pérfidos especuladores y rentistas del centro de Viena, que casualmente todos profesaban otra religión, y los convirtió en ceniza. Y entonces se quedó con esas viviendas que hasta hoy siguen formando parte del parque público de Viena, y que es un tema que en Viena sigue siendo un poco escabroso, y de vez en cuando tienen que devolverle alguna casita a alguna familia que se recupera. Bueno, entonces, claro, por supuesto, antes de eso hubo una política de vivienda del Partido Socialdemócrata en Viena que hizo en torno a 40.000 viviendas, poquito menos, pero a las afueras, después de la Primera Guerra Mundial. Pero después, cuando vinieron estos, hicieron otra política de vivienda que la llamaban, de hecho, política de arianización de la vivienda. Bueno, simplemente, el caso de Viena no lo podemos hacer aquí. No podemos convertir en ceniza a los rentistas malvados del centro de Madrid, ni tenemos suelo en la casa de campo, como se ve en la película de La Escopeta Nacional, que dicen, ya caerá, la tenemos rodeada, ¿no? Bueno, pues eso no va a pasar. Entonces tenemos que inventarnos otras cosas. Yo pienso en esto y digo, joder, ya hemos hecho edificios si tú te vas por la M30 por la parte norte, hay edificios, torres de 100 metros llenos de viviendas. Eso se puede hacer, lo hemos hecho. ¿Por qué no perdemos el miedo a volver a hacerlo? En la zona que hay alrededor del Bernabéu, toda la zona de Avenida de Brasil, de General Perón, hay edificios de alta capacidad, y hay zonas que siguen siendo una ciudad densa, compacta, viva, en la que se pueden meter muchos usos, y además en la que hay sitio para usos que hoy no sabemos que tendremos en el futuro. Y eso es muy interesante, porque las ciudades, como los edificios, necesitan, sobre todo si son grandes, dejar huecos para cosas y para tecnologías que pueden ocurrir, que hoy no conocemos y que vendrán. Pues entonces tendremos que dejar espacio para que en el futuro aparezcan, cuando haya ciertas necesidades, tengamos infraestructura donde se coloquen esas cosas dentro. Gracias. Me veo la obligación como docente de daros ejemplos de revoluciones pacíficas, como la de los claveles, ¿no? O la de Gandhi, la no violencia, que aún así consigue la independencia de la India. O sea, que podéis... Claro. Exacto. Y oye, que para quitarle 30 viviendas a un fondo buitre no hace falta tampoco pasarle por la guillotina de la Revolución Francesa. Tenemos herramientas, la expropiación y otras. Por cierto, que decía el barón Rothschild, que es un señor que tenía mucho dinero, que era de por ahí también, que cuando corre sangre por la calle, comprad propiedades. Entonces, si viene la revolución, comprad propiedades. Si puedes, si la sangre no es tuya. Bueno, una respuesta última de Antonio para hablar de este tema, ¿no? Más centrado en la edificabilidad o no, qué usos y qué objetivos podríamos cumplir con esto, o qué problemas, qué amenazas sobrevuelan, ¿no? Y ya dejamos unos 20 minutos para que hagáis preguntas, ¿vale? No puedo dejar de contar una anécdota muy rápida, porque es que hace poco estuve reunido con una delegación del gobierno de China, que por cierto, hay que echar el ojo a veces en algunas cosas que están haciendo, que están construyendo vivienda, pero a cascoporro. Claro. Y eso es lo que hablaba con él, ¿no? Y me acuerdo que le dije yo, bueno, entonces, muy interesado, ¿y cómo hacéis todo esto y tal? Y me sacó como principal ventaja, me dice, bueno, nuestra principal ventaja, sin ninguna duda, aparte de la disponibilidad de mano de obra, de materiales, es la estabilidad política. Claro. Y nos miramos así nosotros, en plan, la manía de tener elecciones en Europa cada 4 años, ¿no? Que te hace alargar plazos sine die. Pues tenemos que encajar todo esto manteniendo las elecciones cada 4 años, a ser posible, por favor. Porque es que eso fue, pero es que es verdad, las cosas como son. Quiero decir, estas cosas, no hay evaluaciones de impacto ambiental, pues ala, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, no estamos ahí, no queremos estarlo. Como en Arabia Saudí, que somos parte de nuestra familia. Cuando estaba escribiendo el libro, tuve que documentarme mucho, entre otras cosas, me vi varios nodos, que
son muy divertidos de ver porque era una propaganda muy bien hecha. Ha empezado un programa en la 1 estos días muy interesante sobre el nodo. Y pues ojalá que pongan uno que es ya en color, que así además con música como de peli porno rara, de antigua, que es el nodo sobre las autopistas. Y es espectacular porque empieza, que dicen algo así como, a veces para llegar al campo también hay que destruirlo y hacer boom, y se dinamitan una montaña para poner la autopista que va a pasar por ahí. Claro, ese tipo de cosas se pueden hacer pues en sistemas de capitalismo de Estado a la China o lo que había que hacer, ¿no? Totalmente. Bueno, mira, a ver, vamos a ver. Efectivamente, coincido en el tema de, es verdad que es muy Madrid DF, la perspectiva del crecimiento de Madrid, que parece que vamos por ahí, sinceramente. Es cierto que en los años 2000 también parecía que íbamos por ahí y luego no fue así del todo, pero bueno, vamos a dejar el margen a que de momento parece que no estamos en la misma tesitura que en los años 2000, parece que Madrid va a seguir creciendo, es cierto que estamos agotando el suelo del municipio de Madrid, que prácticamente, quitando un par de pastillas de suelo, está casi todo comprometido ya. Es cierto que la comunidad, los municipios de alrededor también crecen, como igual también es cierto que no tenemos todavía un instrumento de coordinación entre ellos, lo cual es un asunto que algún día habrá que abordar y es bastante grave. No, pues estamos creciendo un poco al margen de lo que hace un municipio que está un metro pasando una carretera, ¿no? Eso es un tema, pero bueno, en el contexto de un crecimiento de población, quiero también dar el contexto sobre la actividad económica de la ciudad de Madrid, aunque es un metropolitano en la ciudad de Madrid, la presión económica que tiene la ciudad, que también es una presión inmobiliaria. Me parece que también hay que mencionar la influencia de los capitales que vienen de otras partes de España, de otros países del mundo, que también tienen una alta presencia en los últimos años. Esto da como resultado pues, que efectivamente hace falta vivienda, evidentemente eso es claro, pero bueno, me gusta poner a mí el apellido, ¿no? Vivienda asequible, que es una palabra que decimos mucho últimamente, que no queda muy clara a veces, ¿no? Vivienda que pueda pagar la renta media de la ciudad, realmente. El problema que tiene este tipo de operaciones, de intervenciones en el entorno consolidado, es precisamente, lo hemos comentado antes, la alta plusvalía que generan, ¿no? Si todo esto fuera vivienda libre, evidentemente serían viviendas muy caras, ya caras por la zona en la que es, pero todavía más caras por el tipo de operación que se está haciendo. Esto se vendería como viviendas prácticamente de lujo. Yo el día que salgan en Madrid Nuevo Norte, todavía no sabemos, pero habrá que ver los precios a los que salen, ¿no? A pesar de que eso es una zona residual muchas partes lo sigue siendo, residual entendedme en el contexto urbano, ¿no? Hace no mucho tampoco, hace un par de años, estuve en un puente de Vallecas con varias asociaciones de vecinos de Numancia, San Diego, etcétera, explicándoles un poco el tema esto de la M30. Y me acuerdo que me interrumpieron un grupo de personas diciéndome que no querían, esto es muy interesante también, que no querían que se eliminara el escalestri de puente de Vallecas. Y ostras, esto es duro, ¿no? Quiero decir, tienes aquí una autopista que te estás tragando día tras día los humos que deja y demás, y no quieres que se elimine. Y me dice, sí, pero prefiero tragarme el humo que irme de mi barrio. Bueno, esto es un tema que también hay que, al menos, tener en el horizonte, ¿no? Este tipo de operaciones, como así pasó en Madrid-Río, lo ha comentado antes Fernando muy acertadamente, es verdad que eliminan algunas brechas, pero las eliminan por arriba. Es decir, la parte más cara es la que sobreviene sobre la parte, en este caso, hablando socioeconómicamente, sobre la parte menos, ¿no? Creo que también hay un reto en ver cómo se puede controlar esto, y para mí, sin duda, lo puedo llamar intervención, pero no creo que sea intervención, simplemente que es precisamente esa mano fuerte negociadora de quien tiene aquí el control, en este caso el ayuntamiento, que es el propietario único de todos estos suelos, lo cual es una ventaja que no sucedía en Madrid Nuevo Norte, que intervienen varias administraciones del Estado y por el reparto en España eso pues genera ciertas tensiones, ¿no? En este caso, calle 30 es todo un terreno municipal, por lo tanto eso es una ventaja, ¿no? El ayuntamiento es el único propietario el que puede decidir qué hacer con todo esto. Evidentemente, si todo fuera vivienda pública, que es la única que va a seguir con un precio controlado de por vida actualmente en la Comunidad de Madrid, es decir, con un precio asequible para todo el mundo, tampoco podríamos hacerlo. El ayuntamiento no habría dinero para edificar este tipo de proyectos de vivienda pública. Sin endeudarse, desde luego que no. No habría tampoco eso, ¿no? Claro, la clave aquí está donde está el equilibrio. Es decir, como hablábamos antes, ¿no? Evidentemente, hace falta la mano privada para abordar una operación similar a esta. Probablemente para un parque solo, a lo mejor eso no tanto, más eliminando una autopista, como decía en Parque 30. En Madrid-Río no se ejerció no se aprovechó esta plusvalía.
a costa de las arcas públicas, evidentemente, que fueron las que sufragaron íntegramente toda la operación, que ha dado como resultado un endeudamiento que arrastramos 15 años después. Eso también hay que poner en la balanza, ¿no? Aquí probablemente habría que hacer un poco ese mix, ¿no? Como decíamos. Bueno, podemos dar algunas viviendas que sean libres, que por supuesto van a ser, vamos a llamar así, de lujo. Podemos aprovechar para hacer vivienda pública en los mismos edificios nos quedamos en vivienda libre. Bueno, esto es un poco lo que en Viena actualmente en algunos desarrollos se empieza a hacer, ¿no? El intercalar vivienda libre, no en edificios separados, sino en el mismo edificio, viviendas separadas para mezclar un poco, y hay un poco de heterogeneidad en la población, que eso me parece también muy interesante y que es que aquí algo todavía no hacemos. Sí, pues mira, oye, a lo mejor es qué guay. Efectivamente, pues eso yo creo que es un poco el, ¿no? Claro, y aquí está el equilibrio. Aquí en Madrid, y también es un contexto que quiero poner, porque me parece que es interesante, yo coincido plenamente en la densidad, creo que hace falta altura en muchos lugares. También creo que hace falta una estrategia en la ciudad para definir este concepto, que actualmente las densidades aparecen de forma prácticamente aleatoria, muchas veces descontextualizadas, pues porque nadie ha planteado eso todavía. Hablábamos del Plan General del 97, que está en el Pleistoceno hablando de algo de esto, ¿no? Creo que un buen avance hacia el futuro sería precisamente definir esas zonas que pueden ser muy interesantes para densificar, que sean más capaces de absorber, que tengan mejores, a lo mejor, equipamientos ya, que tengan mejores accesos al transporte público. Me parece una barbaridad, por ejemplo, meter densidades de 30 pisos en Valdecarros cuando no hay una línea de metro siquiera, que es lo que se está planteando. Hace falta densidad, sí, pero si me la planteas sin ningún tipo de acceso, me vas a causar 500.000 personas más yéndome en coche y no puedo hablar de esto. Creo que ese es un reto que todavía nos queda por abordar. Y precisamente, si hablamos de densidad, también hay otro aspecto que generalmente también en la cultura sociocultural, en el modo sociocultural, la visión de Madrid, que es una ciudad compacta, pero no de grandes alturas, lo ha sido siempre, también hay un cierto rechazo social a determinadas operaciones que impliquen densidad. Bueno, lo veo todos los días, ¿eh? Mucha gente que enseguida un edificio de 10 pisos le llama torre, tal. Creo que también tiene que ver mucho precisamente con este equilibrio entre lo privado y lo público. Muchas de estas torres que han surgido últimamente, en Madrid y en otras muchas ciudades, son torres de vivienda libre prácticamente, de vivienda muy cara, en el que mucha gente se siente muy descontextualizada en el sentido, esto no me soluciona a mí el problema de mi vivienda, porque no me está dando una vivienda que pueda pagar, me introduce un montón de gente en mis vías que ya son escasas, me dan equipamientos a veces no tantos como necesitaba. Creo que hay que ahondar un poco más en esa experiencia. Yo creo que es posible, ¿no? En ese punto de que el entorno privado tiene que ganar, estoy seguro de ello, tiene que ser una operación rentable, pero a lo mejor pues no tiene que serlo tanto, que puede ser simplemente viable y que salga bien para todos. Incluso a lo mejor se puede dar incentivos de otra manera, ¿no? Creo que eso es un punto bastante caliente y bastante difícil de determinar, pero creo que es sin duda quizás la clave del éxito de una operación así. Si hay un lugar en el que hacer densidad, desde luego que es algo así. Podemos hacer una vía transversal de cercanías, eso sería estupendo para la densidad. Es un poco el concepto quizás de lo que se intenta. Bueno, más o menos ha salido con Madrid Nuevo Norte. Es una zona muy densa, pero es que se plantea una línea de metro específica, ya hay una línea de metro, está el mayor nodo ferroviario, el segundo mayor nodo ferroviario, bueno, probablemente el primero, segundo en pasajeros de Madrid, que está también en una operación. Parece que esa es la vía. ¿Qué quizás falló más en Madrid Nuevo Norte? Gran parte de los suelos eran públicos, que yo creo que se podría haber dado un incentivo aún más en esa presencia de la vivienda asequible. Y este es otro problema que tenemos, que también creo que tiene que ver con la regulación, que muchas veces la dejamos un poco de lado, pero que impacta mucho, ¿no? En Madrid la única vivienda que actualmente tiene un precio controlado y asequible es la vivienda pública, pero que, como sabéis, tú te apuntas en el ayuntamiento y te toca donde te toque. Ahora mismo hay en Madrid, creo que son unas 50.000 personas apuntadas para un parque de 9.000 viviendas públicas y ponemos al año unas 300. Y son 50.000 que estén apuntadas, que realmente por población objetiva somos casi cualquiera. Pero luego está la famosa vivienda protegida, que yo creo que aquí es donde también hay algo que trabajar, ¿no? Que la vivienda protegida es una vivienda que tú la compras a un precio reducido, con unos módulos que da la Comunidad de Madrid o cada comunidad autónoma, pero que la vivienda protegida deja de serlo al cabo de unos años. Tú la puedes vender como vivienda libre a un precio de mercado al cabo de 15, 20 años, a veces 10 incluso. Eso al final es retrasar el mismo problema que tenemos ahora al futuro. Si todo esto fuera vivienda protegida, que la construye la iniciativa privada, dentro de 50 años todo habría pasado de vivienda libre y estaríamos en la misma tesitura, ¿no? Sin embargo, no podríamos afrontar todo como vivienda pública.
Ahí es donde está el equilibrio. Probablemente haya que introducir también algunos cambios normativos en aquello de la venta de la vivienda protegida y que tenga que hacerse igualmente a precio controlado, a lo mejor por 100 años, yo qué sé. Creo que todo eso también hay que darle algo de vuelta en el sentido de que no queremos pan para hoy, hambre para mañana, porque cuando todo esto suceda y el municipio de Madrid esté colmatado, ya la presión la vamos a trasladar a Getafe, la vamos a trasladar al Alcorcón, a Coslada, que también está colmatado, ¿no? Bueno, pues una lógica de crecimiento de las ciudades, ¿no? En fin, creo que esa es un poco la labor que tiene la administración. Me encanta que esto esté así porque esto solo es el ayuntamiento, es que eso es una ventaja que no os podéis ni imaginar. Cuando intervienen varias administraciones es cuando hay discrepancias, cuando... Bueno, yo creo que esto podría hacerse. Yo creo que al final por la localización donde está, el ayuntamiento, su mano fuerte es todavía más fuerte, porque el privado va a estar dispuesto a ceder más que si esto fuese un suelo en las afueras. Que luego os doy otra visión, que también es alguien, hay gente que lo defiende, yo no lo defiendo, pero por ejemplo un suelo aquí del ayuntamiento, de eso de venderse a un precio altísimo, serviría para comprar mucho otro suelo en el exterior, mucho más barato y construir mucha más vivienda, que también es una lógica que hay que plantearse, ¿no? ¿Queremos vivienda aquí por más dinero o mucha más vivienda por el mismo dinero en otro lugar? Bueno, es una dinámica que también hay que plantearse. Y eso es un tema que también merece un debate que da para mucho. Y como estáis viendo, tampoco es que haya que elegir jugárselo todo a una carta, sino que se pueden combinar distintas soluciones, ¿no? De manera mixta bueno, máximo en un proyecto tan grande como sería este, se puede apostar a distintos números, ¿no? Y que las ventajas de uno equilibren los problemas de otro, etcétera. Bueno, pues sin más, yo creo que es buen momento para que planteéis todas las preguntas que tengáis. Si no hay voluntarios, voluntarizamos nosotros. Así. Hola, bueno, Hola, bueno, muchas gracias. Tengo como una duda, entiendo que es parte del ayuntamiento, veo estos megaproyectos, obviamente están muy buenos desde el punto de vista, ¿no?, de los arquitectos, que nos dan mucho trabajo, pero pienso como desde el punto de vista de la movilidad y de querer realmente sacar a coches, y entiendo que de cambiar un poco, ¿no?, como el paradigma de los próximos años. ¿Qué es más radical? ¿Gastar un montón de dinero y soterrar las vías y generar como estas mega obras? ¿O bancarse el costo político de incomodar a vecinos y, por ejemplo, quitar carriles y... Es decir, acá van a pasar bicicletas, ¿no? Que es un caso que yo lo recuerdo de Buenos Aires, esto pasó hace no muchos años, por supuesto los primeros 5 años fue un incendio político que quitaran carriles para meter una bicisenda, y hoy en día creo que ninguna persona de mi generación no tiene una bicicleta. Digo, Buenos Aires es una ciudad que tiene el doble de tamaño que Madrid, el doble o triple de inseguridad también, y no, o sea, yo no conozco muchas personas que aquí usen la bicicleta cómodamente, por ejemplo, ¿no? Como que prefieren o ir en metro o se van en Uber, porque al final la bicisenda nace como de generación espontánea, tenés 3 cuadras, después ya no tenés, después no sabés por dónde seguís. Entonces, ¿hasta qué punto es como que preferimos estas operaciones en lugar de, bueno, sí, tengo un montón de vecinos que probablemente en el barrio de Salamanca me detesten porque les estoy quitando el espacio de coche, pero acá va a pasar una bici? Como a futuro, ¿qué impacto creen que puede tener? Pues yo espero que el día que Antonio sea alcalde, pues lo primero que haga sea ponernos carriles bicis por todas partes de la ciudad, porque pienso lo mismo que tú. Los planes directores, una revisión de los ya aprobados en un cajón. Pues eso, sí.
Bueno, no creo que una cosa, en el sentido, viendo la imagen que puede ser esta, o lo que ha puesto, o las imágenes de Antonio. Creo que en las dos caben sitio para los carriles bici, y para los parques, y para espacios urbanos de mucha calidad. Y desde luego yo no me imaginaría una cosa como estas con muchas plazas de aparcamiento. Quizás muy poquitas, las justas, porque algo tiene que haber, pero muy poquitas. Sí, eso. Pues mira, te voy a decir una cosa. En general la gente es muy conservadora a los cambios y con el tiempo se hace progresista. Ojalá fuera así siempre, también te digo, ¿no? Fíjate, incluso con Madrid-Río hubo un rechazo muy grande. Incluso nosotros también lo criticamos en su día, ¿no? Con el tiempo la gente asimila cambios a los que al principio le cuesta. Ahí es donde está la clave, ¿no? La clave política siempre, porque al final esto es quien lo tiene que gestionar. ¿Quién paga ese coste político, no? ¿Hay alguna manera de ser radical sin pagar coste político? No, evidentemente. Sí, sí. Sí, pero eso tiene un coste. Están metidos en su día a día y eso está fuera de sus márgenes mentales, de verdad. Una cosa alucinante. No, en absoluto, es muy interesante. Fíjate, con Madrid-Río yo creo que ese dilema estuvo en el ayuntamiento. Dijeron, oye, queremos eliminar esta brecha. Evidentemente, si reducimos aquí la M30, si hacemos alguna operación que suponga cortar el tráfico, se va a tener un coste inasumible. ¿Quién pagó quizás ahí el coste político? Las arcas municipales. Dije, vamos a intentar hacer una operación que sea a la vez un parque y a la vez mantenga la autopista. Como resultado dio la obra de ingeniería muy cara, con un coste de mantenimiento muy alto, pero que funciona perfectamente. No solamente, sino que además convenció a todo el mundo y dijeron, bueno, pues lo bueno de todo, la autopista no se ha ido, tenemos un parque. Pero con un presupuesto muy alto que nos ha comprometido durante muchísimos años. Y es una perspectiva también muy interesante, porque también hay mucha gente que aboga que las operaciones urbanísticas, macrooperaciones urbanísticas, bueno, pues a ver, que a lo mejor la virtud está en microoperaciones mucho más extendidas que plantear grandes transformaciones, ¿no? Realmente yo con Madrid-Río siempre me lo pregunto, ¿qué hubiéramos hecho en la ciudad? Ponemos a textura que no se hubiera hecho Madrid-Río, que estaríamos hoy hablando de ello seguramente. Esto fue bastante avanzado en el tiempo, también he de decir. ¿Qué hubiéramos hecho en la ciudad con los 7.000 millones de euros que invertimos en la infraestructura o con los 500.000 que dejamos ahí cada X años, ¿no? Bueno, yo creo que esa tesitura está. Sin embargo, creo que y ahí lo digo porque la verdad lo pienso, la ciudadanía de Madrid asimila rapidísimamente cualquier transformación. Pasa en muchos sitios. Y yo creo que está bien apostar por esa radicalidad. Creo que hay que tener la mano también un poco, bueno, poner también un poco la otra mejilla, no sé, tener un poco, bueno, que hablamos del método descafeinado, ¿no? Bueno, yo creo que puede funcionar, pero lo que decías efectivamente que, bueno, los carriles bici, en fin, eso todavía ahí tenemos mucho trabajo. Es curioso que de hecho en Madrid-Río lo que no hay es carril bici. Bueno, es un coñazo, con perdón, ir en bici por ahí. Son sendas de estas ciclables, ¿no? Sí, sorteando gente. Eso funciona mal porque es el único sitio donde el ciclista puede disfrutar de varios kilómetros Y no puede. Bueno, una cosa, esto del ciclismo, ojo, porque yo esto me le va a gustar a Samir. Bueno, es que hace poco estuvimos reunidos también. Hay como dos vertientes, los que defienden a ultranza los carriles bici y los que los rechazan a ultranza y consideran que tienen que ir por la calzada como un vehículo adicional más, con un tráfico mucho más apaciguado al estilo Ámsterdam. Que la gente no va en carriles bici, va por las calles. Bueno, hay carriles bici, pero van generalmente en muchas calles directamente como un vehículo más, que también es una cosa a valorar, ¿no? Evidentemente en Madrid no hay ni la una ni la otra. Quiero decir, te juegas la vida en la carretera, evidentemente ahí lo cogen solo ciclistas profesionales y lo que queremos es que el ciclismo, o sea, no el ciclismo, el que utilices la bici como alternativa a un desplazamiento en automóvil y no como algo de ocio, que probablemente es lo que sea, pues la gente que va por ahí el fin de semana en Madrid-Río, ¿no? Que se van a hacer una bici, ¿no? Ese es un poco el cambio que todavía yo creo que no creo que hayamos llegado ahí. Genial. Bueno, muchas gracias a ambos. ¿Alguna pregunta más? Tiago. Sí.
diferencia como bastante notable. Bueno. Notamos una diferencia bastante notable en el nivel como socioeconómico de los dos lugares y entendemos la M30 que funciona como un límite físico y también como un límite que habíamos hablado con la diferencia entre Madrid Norte y Madrid Sur. Quería saber como si estos proyectos consideran esa perspectiva, como ese sentido socioeconómico, como esa diferencia cultural sería, si esto como sirve para mediar eso o si después en el propio límite, si se produce como este desarrollo, se genera como, quizás se sigue manteniendo esa diferencia, a pesar de eso hace falta como una acción posterior en relación a... Porque notamos que hicimos una encuesta, preguntamos para conocer un poco la zona, y en el lado de Sainz, de Baranda, que se llama, cuando preguntamos dónde iban a comer o qué lugares les gustaban, nos decían como lugares como bastante buenos, y en otro lado nos ha pasado, no sé, quizás como preguntamos a gente justo específica, pero decían como hace 15 años no salgo a comer, nos decían. Nosotros no sé, nos impactó bastante, la verdad, eso, y esa contraste, como usar la M30, nada más. La diferencia de renta que hay un lado de la M30 del otro, como bien ha explicado Antonio antes, es enorme. Y de renta y de realidad cultural y social. O sea, son ciudades prácticamente diferentes, ¿no? Con dinámicas en muchos casos distintas. Y también con mucha gente que sí que por el metro y por debajo sí que va a trabajar al centro porque allí no hay condiciones de trabajo suficientes, ¿no? Y el trabajo se concentra en otros lugares. Yo antes comenté que la M30 servía al mismo tiempo, que es un poco también lo que dijiste, que los vecinos también lo entendían así, es un amortiguador de los cambios rápidos y constantes que ocurren en las zonas donde accede el capital de manera brutal, como puede ser dentro de la M30. Entonces, la manera que ve la gente, mucha gente en estos lugares, de que eso no ocurre, o que intuitivamente, sobre todo si son inquilinos y no propietarios, es decir, bueno, pues lo que tengo me está protegiendo, aunque sea a costa de una contaminación tremenda, de mucho ruido, de una movilidad que no es la que queremos, etc. Claro, antes estábamos hablando justamente pues eso, ¿no? de cómo la mano fuerte del ayuntamiento sobre un suelo público puede generar sobre lo que es una brecha algo que permita que siga siendo un amortiguador y al mismo tiempo corrija problemas. Claro que va a seguir habiendo diferencias de rentas entre la zona de Sáenz de Baranda y la zona de Vallecas o de Moratalaz, por supuesto. La cuestión es que no pase de 0 a 100, la cuestión es que sea un gradiente. Si aquello se convierte en una centralidad en la que hay mucho servicio público, en la que hay mucha vivienda pública, como ha dicho Antonio, bueno, pues eso ya empieza a actuar como un amortiguador bastante más deseable que 12 carriles de autopista. Mira, fíjate, hace como un año se publicó un informe que tiene colgado en la web del ayuntamiento del resultado de un estudio que se hizo durante la pandemia de la COVID-19 en 2020. La distancia, fíjate, ya de por sí, desde hace ya muchas décadas, la diferencia en esa sección, que es una sección de 130 metros, es que es el puente de Vallecas, bueno, ni siquiera llega, el puente de Vallecas entre la zona de Pacífico y la zona de Puente, hay una diferencia incluso en la esperanza de vida del distrito, pero además de 4 años, quiero decir, que es que incluso la distancia llega a eso, a la esperanza de vida que tienen las personas. Durante la pandemia de COVID, el resultado del estudio, hay un mapa muy revelador, lo tengo que haber puesto, un mapa muy revelador colgado de la incidencia de COVID por distritos en Madrid, en uno de estos colores azul-rojo. El exceso de mortalidad que hubo en Puente de Vallecas frente al que hubo en Pacífico es abismal, es brutal la distancia en la mortalidad, que tenía que ver con muchos factores muy interesantes. Si lo buscáis es muy interesante porque habla de la distancia socioeconómica, que está aparejada generalmente en el caso de Puente Vallecas, viviendas más pequeñas, tipologías más antiguas, más gente en la misma vivienda viviendo, donde aislarte pues es más complicado y los contagios eran más sencillos. Hay unas dinámicas completamente distintas a la que hay, por ejemplo, los pisos que hay en Adelfas, en Puente Pacífico, que son casas más grandes, donde vive menos. Si es la misma gente, con más habitaciones, y si es menos gente, con mucho más espacio para estar, ¿no? Claro, cuando planteas nuestras operaciones, no pasa
que la zona roja invada el azul. Lo que comentaba antes, pasa que el azul, por invadir, por entenderlo de esta manera, el azul se homogeneiza a la roja. Si es una esperanza de vida, estará bien, quiero decir. Lo que queremos es que las condiciones de las viviendas, de las calles mejoren. Pero claro, esto supone una amenaza, especialmente para los inquilinos, de decir que realmente nos estamos homogenizando a nosotros o a la gente que está viniendo a sustituirnos, que es un poco el tema de la gentrificación. Había este urbanista catalán, Oriol Nel·lo, que decía una frase así un poco como irónica, que decía: por favor, el ayuntamiento, que no me arregle el bordillo, porque entonces me suben el precio del alquiler, ¿no? Claro, eso es una paradoja. ¿Cómo el ayuntamiento no te va a arreglar el bordillo? Pero claro, luego te sube el precio del alquiler. Quiero ponerte un par de puntos sobre las sillas. El primero, el primero era sobre lo de las viviendas protegidas. Y el segundo, empiezo por detrás, empiezo por lo último, la esperanza de vida. Estoy de acuerdo. O sea, pero bueno, por supuesto, es así. O sea, además, hay un problema, hay una diferencia de esperanza de vida de aproximadamente 4 años entre un lado y otro. Y el sitio con menor esperanza de vida de Madrid, que es, si no recuerdo mal, Plaza Elíptica, esa zona, tiene la misma media, está un punto por encima, el año pasado está un punto por encima de esperanza de vida que la media de Alemania. Quiero decir que no estamos tan mal. Que esto no cruzas y entras en Karachi. No, esto es un sitio que posiblemente Madrid creo que es la segunda o la tercera ciudad con más esperanza de vida del mundo y la primera de Europa. Y es una ciudad, un área metropolitana de casi 7 millones de personas, ¿vale? O sea, pocos sitios en el mundo, incluidas buena parte de las ciudades en las que hacen planes fabulosos como tú nos has puesto, tienen la esperanza de vida que tenemos aquí. Estamos hablando entre comer bien y delicatessen dentro de la M30, ¿vale? Esa es la diferencia. Luego, yo tengo una cosa, yo no sé, no tengo una respuesta, pero sí tengo una pregunta al tema de lo de las viviendas protegidas. Como sabéis, en España, aparte de tener muy pocas, demasiado pocas, muy pocas viviendas que forman parte de los parques públicos de vivienda de los ayuntamientos y las administraciones públicas, existe esta fórmula que venimos arrastrando desde el franquismo de la vivienda protegida. Realmente es desde principios del siglo XX, pero que se desarrolló muchísimo durante el franquismo, donde se daban 300 llaves al día. Entonces se hicieron muchísimas viviendas y la vivienda protegida al final era una manera, la idea era crear lo de la sociedad de propietarios, ¿no? O sea, te daban una casa, durante unos años los precios estaban topados a la hora de alquilar o de venderla, lo que has hablado tú de los módulos, y luego se convertían en el principal vehículo de ahorro de las familias. Se convertían en una vivienda libre y después entraban al mercado como vivienda libre y de repente esa familia de clase media que habían venido del pueblo, en muchos casos habían ellos participado en la construcción de la vivienda para que les saliese más barata. Después, al cabo de unos años, cuando ya la ciudad había crecido, cuando ya se habían hecho ciertas reformas y había llegado el agua, el tren, el cercanías, el autobús, etcétera, y podían participar de las plusvalías, como luego dice la Constitución que tiene que ocurrir, y ya tenían una vivienda libre que podían vender a un precio mucho mayor. Es decir, era una manera de ascender socialmente. Y se pensó con esa idea, y de hecho, cuando en los años 80 se replanteó todo el sistema, cuando empezaba la democracia y se estaban ya entrando en normas mucho más específicas, como puede ser la de la vivienda, de hecho creo que fue Josep Borrell, fue el gobierno de tu partido el que decidió que ese era había que seguir la línea falangista y seguir hacia adelante, porque era una medida social que lo que hacía era enriquecer o al menos darle una pensión o una jubilación digna a la gente, ¿no? Eso ha cambiado ahora. La situación ha cambiado y yo, mi pregunta, o sea, yo estoy muy de acuerdo con lo que dices de que hay cosas demenciales como que una vivienda se desproteja a los 10 años. A mí eso me parece una canallada. O sea, es el dinero público, utilizarlo directamente para especular. Cuando esa familia que tiene la casa ya ha pagado la hipoteca
y además ha habido un cierto tiempo en el que han seguido estando topeados y quizás, pues yo qué sé, porque se han ido a otro país o a otra ciudad y la han alquilado a un precio topeado o la han vendido. Cuando ha pasado un cierto tiempo en el que se puede decir que han devuelto la ayuda que se ha dado para esa vivienda, yo no tengo una respuesta clara, pero mi intuición me dice que si además la Constitución dice que la comunidad tiene que participar de las plusvalías que se están generando y que esas mismas personas han estado generando a lo largo de años en su barrio, haciendo que el barrio sea un sitio vivible, sea un sitio agradable, los comercios funcionen, etcétera, etcétera, si fuese ad eternum, no se convierte en un impuesto a la pobreza. Entiendo perfectamente por qué se está planteando hoy revisar el modelo que ha existido durante muchos años. Lo entiendo porque lo que haces es, lo que dices tú, pelota para dentro de un montón de años y el problema me lo encontraré más adelante cuando esas viviendas se conviertan en viviendas privadas. Pero ¿de verdad es especulación a 30 años vista para una familia que tiene una renta de en torno a 30.000 euros? Y luego eso, si se mantiene así en el tiempo, ¿no sería un impuesto a la pobreza? No tengo una respuesta yo sobre eso. Muy rápido. Es muy interesante. Te compro el discurso, ¿vale? O sea, compro el argumento, lo entiendo, lo veo. En un contexto de expansionismo, en un contexto expansionista, puede servir quizás. En el contexto de escasez, sí, pero. O sea, sí, pero nos introduce unas externalidades negativas al resto de la sociedad. En el sentido de que, sí, puede que sea el impuesto a la pobreza, pero ahora mismo, en el contexto de escasez, el impuesto a la pobreza es la externalidad que nos traslada a los demás, en decir, a la sociedad, en el contexto de que está tensionando ese contexto de escasez. No sé si me estoy explicando. Sí, igual estamos aquí. No, quiero decir, perdón. No, quiero decir, al final, si en un contexto de escasez de viviendas donde hay pocas y muy caras y se da una facilidad para adquirir una vivienda protegida a un precio asequible, por así decirlo, y al cabo de 15 años esta se vende al doble, que es lo que está sucediendo en Madrid en muchos sitios. Es que no es... Si en este contexto, por ejemplo, Madrid tuviera un parque de vivienda pública adicional que pudiera dar la garantía a esa primera barrera de entrada, pues a lo mejor no estaríamos teniendo este debate. Ahí está el problema, ¿no? Es decir, primero nos falta el instrumento público del control de los precios. Esto, efectivamente, eso es. Primero falta esto. Como falta esto, miramos hacia este otro aspecto. Efectivamente, a lo mejor, bueno, tiene su sentido. Creo que el contexto de los 80 ahora ha cambiado, pero en el contexto, ojo, también la realidad muy de Madrid, que yo creo que a lo mejor no funciona exactamente igual en otras ciudades. Hablo de Madrid, probablemente Barcelona y a lo mejor una o dos más, ¿no? En ese contexto, creo que veo lo que has comentado, pero también veo que si hacemos una promoción, y tal y como está la normativa ahora mismo, de 40% de viviendas protegidas, y dentro de 20 años ya no lo están y se están vendiendo a precio de mercado. Y a la vez no estamos desarrollando de manera masiva un parque de vivienda pública. ¿Dónde queda esa primera barrera de entrada? ¿Hemos enriquecido a estas personas? ¿Tienen derecho a enriquecerse? Sí, yo no lo niego. Ahora bien, quiero decir, no se han enriquecido por algo, no sé, por un valor de su trabajo o por haber montado una empresa y haber generado un valor que externalice positivamente al resto contratando. Se han enriquecido por un valor que es muy intrínseco puramente para ellos, muy extractivo, por así decirlo. Se han enriquecido con el dinero que la otra persona por pagarle esa vivienda al doble de lo que pagó ella. O sea, es un sistema de enriquecimiento que a lo mejor sí que merece el voto de pobreza porque es bastante extractivo, no es productivo. Es el punto que quiero llegar. Ya lo aterrizo porque si no, porque hemos empezado a hablar de la M30 y hemos terminado en la vivienda. Bueno, entre otras cosas, por eso pienso que hay que hacer muchas casas en la M30, porque cuando es suelo público se acabó este debate. O sea, es vivienda pública o como mucho vivienda que al estar en suelo público nunca se desprotegerá. Pero... Uy, se me acaba de ir el hilo. No, pero vamos a ver. La cuestión, sí, estoy de acuerdo contigo, pero la cuestión es que ese era el contrato social. Y además es un contrato social que hicisteis vosotros. Entonces,
Sí, claro, pero si de repente dejamos de tener escasez y pasamos a tener abundancia, entonces quizás la gente puede tener un vehículo de ahorro y mantenerse en la clase media. Yo escuchando digo, bueno, pues ni 0 ni 1000, ¿no? Pero yo no estoy en el 1000, estoy en el... Que se revalorice la inversión, pero X, que no sea como si fuera de mercado libre. O sea, que no sea eso. Por eso a mí me parece que tiene sentido que esas viviendas, que muchas de ellas, muchísimos, seguro que muchos de vosotros accederéis a ese tipo de viviendas en el futuro, dentro de unos años, no os parecerá mal que pasados 40 o 30 años esa vivienda pueda ser libre y penséis que durante esos 40 o 30 años en los que puede cambiar mucho las circunstancias y ya no estar en una situación de escasez, y esperemos, pues que ya habéis pagado con creces la ayuda que se os dio por la vivienda y que ni vosotros, ni vuestros hijos, ni vuestros nietos o el que venga y tenga que heredar también la pobreza que se hizo antes. Esa era mi idea. Pero bueno. Bueno, pues ya hemos llegado a la hora a la que vais a empezar a marcharos, como algunos compañeros. Así que nada, daré las gracias, repito los nombres para que los busquéis en Twitter, ¿no? Y Es el famoso, yo tengo... Antonio Giraldo y el libro de Fernando Caballero, al menos, muy interesante también, ¿no? Sí. Y nada, darles las gracias una vez más por haber venido a aportaros esta riqueza de conocimiento, de opiniones, ¿no? De ideas, que esperemos que aterricen en vuestros proyectos y sea así de interesante. Así que vamos a darles las gracias con un fuerte aplauso. Y nada más, nos vemos el jueves, 10:30. Buen fin de semana, que no quede...